Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ahora tratando de cubrir y de instruir para poder cristalizar la materia del desarrollo de proyectos en la maestría en docencia en Xochicalco. Queridos alumnos, primero me disculpo por las ausencias continuas debido a motivos de salud, pero no así eludiremos la responsabilidad que es terminar este proyecto de investigación. Ese proyecto de intervención educativa que es necesario entonces cristalizar integrando todo lo que hemos cursado a lo largo de los cursos de investigación. Todo lo que es en cuanto a proyecto de investigación-acción, metodología de investigación-acción, lo que es metodología de investigación, todo lo que es proyecto, cómo se diseña, cómo se diseñan los instrumentos, cómo está la estructura del trabajo y por último, ahora que estamos integrando todo, pues lo que fue la construcción del planteamiento del problema, el estado del arte, el marco teórico, la metodología de investigación-acción, que nos permite diseñar la estrategia de intervención en base a los 11 puntos de Under Egg, ¿verdad? Donde se contempla todo lo necesario para implementar ese proyecto. Ahora necesitamos presentarlo. Vamos a integrar todo. Y hablar de todo quiere decir, de la constitución del mismo. ¿Qué comprende la constitución del mismo? Bueno, número uno, la inquietud, llamémosle tema o situación problemática, que da origen a la intervención. Esa situación problemática viene siendo como el tema de este proyecto, de esta investigación. Tengamos bien claro que un proyecto surge a partir de la necesidad de resolver un problema, pero un proyecto no puede ser a estos niveles de educación sustentado en el empirismo. Tiene que comprender argumentación sólida en la teoría. Por eso estamos hablando de la construcción del objeto de estudio como primer subtema en el capítulo 1. En la construcción del objeto de estudio o del planteamiento del problema está comprendido por dos partes: antecedentes, que son todos los datos expresivos de evidencias empíricas, números y demás, de los síntomas de esa situación problemática, y las dimensiones. La dimensión de relevancia que ha emergido en aquellos investigadores, los cuales obtuvieron esos diagnósticos, esos números, para que se vieran los antecedentes, de los cuales despertó desde su profesión, desde su disciplina que ellos ejercen, un interés a esta situación problemática. Es decir, en las dimensiones de relevancia científica, quiere decir a quién le ha interesado y qué tanto le ha interesado a qué otra disciplina. Está la docencia, está la psicología, la sociología, la ingeniería, etc. La cuestión aquí es dar cuenta de todo lo que se está encontrando en esos de informaciones, en esos datos. Entonces vas a tener los datos de las antecedentes y las dimensiones. ¿Qué interés han tenido por esos síntomas de esa situación problemática que a ti te inquieta resolver? Y estás enfrascado en la construcción del objeto de estudio, es decir, dar con la esencia problemática. ¿Dónde está el cáncer que no se ve por los niveles de opacidad, por la ignorancia, porque no se le ha tratado científicamente el problema? Y es precisamente cuando deviene una conjetura, una vez que tienen los antecedentes y las dimensiones, que es el planteamiento del problema, en dos modalidades. Una puede ser en cuestionamiento, pone en cuestión establecido de la incongruencia. ¿Por qué esto ante esto y aquello y aquello? ¿Cómo emerge esto dado estas condiciones que no serían las pertinentes? Y sin embargo se da. Si es en enunciado, el enunciado denuncia la existencia de un problema, le da sentido de un problema. ¿Ok? Muy bien, una vez que tenemos el planteamiento del problema, vamos a diseñar los objetivos de investigación. Ahí van los objetivos de investigación, el general y los particulares. Todo objetivo de una investigación es explicar teóricamente el objetivo general. Pero en este caso, como es la argumentación para un proyecto, el objetivo de esta investigación es solventar, resolver. Los particulares vienen pues a explicar el problema teóricamente, científicamente, para conocer los datos propios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Después pasamos a la construcción del estado del arte, o estado del arte en sí, o estado de la cuestión. Aquí en este párrafo, en este subtema, vamos a comprender
lo vamos a desarrollar, a trabajar, con la intención de dar a conocer lo último novedoso teórico en cuanto a la explicación del problema construido, en base a sus síntomas, en sus evidencias, y poder entonces dar datos ciertos de qué tan explicado está. Nos vamos a encontrar lo más seguro con opciones o posturas discrepantes, y eso es precisamente la esencia: encontrar la discrepancia teórica que explica el planteamiento del problema construido. Y es entonces donde uno tiene que agrupar todas las fuentes de información que se encontró de acuerdo a la afinidad en las conclusiones y en la postura hacia el objeto de estudio, hacia el problema. Desde qué perspectiva lo explican, asumiendo qué postura y ante qué argumentos lo explican. Si coinciden, se agrupan, y discrepan de otros grupos. La cuestión aquí es, ¿cuántas fuentes? No. ¿Cuántos grupos? Y cuando yo me encuentre ya un grupo discrepante de los primeros encontrados, tengo yo elementos para poder quedar hasta ahí si yo quiero. Pero tengo elementos para construir un debate teórico, y cuál de esas dos posturas, o tres o cuatro, las encontradas, me sirven para explicar el problema que yo construí en mi contexto. Ya que tengo entonces la constitución del estado del arte, ustedes saben cómo se realiza, los párrafos, cada uno de los grupos se redacta un párrafo descriptivo explicativo de ellos, y después el propio. Para pasar, una vez concluido esto, a lo que es las preguntas de investigación, una pregunta general y unas preguntas particulares. Una vez que ya tengo complementado el capítulo 1, paso al siguiente capítulo, que es el marco teórico. Resulta ser que lo construido en el estado del arte me sirve como guión para elaborar un ensayo de cada párrafo, y va a ser entonces mi debate, mi cuerpo de discurso teórico que voy a tener ante las posturas encontradas y la propia. ¿Qué tomo de cada grupo para explicar mi problema? Ya que tengo redactado y sustentado con citas, obvio es, por los autores encontrados, el estado del arte y el marco teórico, me voy entonces a lo que es el capítulo 3, que es metodología. Y en la metodología vamos a asumir la investigación-acción, que es la que invita al desarrollo, diseño e implementación de un proyecto de intervención. En ese sentido, nosotros argumentamos por qué las características de este problema merecen ser tratados con investigación-acción. Algo que se necesita resolver con intervención de campo y llegar a la esencia problemática. De ese modo, entonces, yo explico que la investigación-acción, su cuerpo, y es el método más pertinente. ¿Por qué es el más pertinente para abordar este problema? Pues porque lo pretendo resolver, y a partir de la implementación y ya la construcción del argumento teórico, y bien sólido el planteamiento del problema explicado teóricamente, vengo entonces a desarrollar una estrategia de intervención para ver qué tanto se logra resolver en cada uno de los intentos, a grado tal de que se vuelve a repetir la esencia de evaluación de los resultados obtenidos y ver qué tanto se alcanzaron los objetivos a contestar, explicar, ver qué tanto se intentó resolver, y empezar otra vez a implementar así sucesivamente, fortalecido el proyecto en la investigación-acción hasta resolver en su totalidad el problema en un espacio de tiempo determinado, obvio es. De ahí pasamos al análisis y conclusiones, análisis de resultados, capítulo 4, y precisamente ahí es contestar en las conclusiones qué tanto se alcanzaron los objetivos, qué tanto se respondieron las preguntas de investigación, en una cuartilla y media, 2 o 3 a lo mucho, y la parte última es entonces el diseño del proyecto de intervención. Si bien lo que es investigación-acción habla de algo muy similar a la hora de diseñar la estrategia de intervención, porque eso es, en base a la teoría existente, vamos a explicitar y a desmenuzar entonces cómo se constituyó la estrategia. Y la estrategia vamos a argumentarla en los fragmentos o las componentes que postula Ander Egg, el doctor Ander Egg, Ezequiel Ander Egg, en los 11 puntos que debe comprender un proyecto de intervención científica. Y es entonces cuando vengo a argumentar paso por paso el por qué emergió, la argumentación del proyecto. Una vez constituido entonces, vuelvo a aclarar, la investigación-acción implica que se desarrolle una propuesta dentro del mismo para que se intervenga y se vea qué tanto se soluciona el problema.
Es entonces en la componente de la estructura de los 11 puntos de Enderec que debe cubrirse a la hora de la constitución de ese diseño de intervención. Mismo que va a desarrollarse en el capítulo 3 en la metodología, y aparte se va en una parte última, en un capítulo quinto, digamos, a tratar con especial interés cómo emergió esa propuesta, explicando argumentadamente y sólidamente cada una de sus partes, cada una de sus 11 partes. Al final vienen la bibliografía y los anexos, ¿verdad? Fotografías, gráficas, etcétera, cuadros comparativos, explicativos, ¿sí? Y entonces viene a estar integrado todo el proyecto de investigación, el desarrollo de proyectos educativos sustentado en esa investigación. ¿Qué falta? Pues la disertación, que comprende la disertación, contestar 3 preguntas claras. En la disertación se dan de 10 a 15 minutos, 10 veces de ahora, pero si es un programa colegiado será poco tiempo, y ese poco tiempo yo tengo que tener la base y estructura sólida y los argumentos pertinentes para contestar a los primeros 3 cuestionamientos, que es: ¿cuál es la esencia problemática? Número 1, ¿cuál es la esencia problemática? ¿Cómo diste con el planteamiento del problema? Es la construcción del objeto de estudio. La pregunta número 2 es: ¿cuál es el debate teórico? ¿Qué posturas teóricas encontraste? ¿En qué discrepan? ¿Y a qué deduces que se debe esa discrepancia? Y la número 3 es: ¿cuáles son las bondades de la propuesta y los inconvenientes de la misma? De eso tiene que fortalecerse en las proyecciones de las filminas, de las proyecciones del PowerPoint, de los slides, y poder constituir de 1 a 2, cuando mucho, por cada una de esas partes. Estamos hablando de 6 filminas en su totalidad: 2 para el planteamiento del problema, 2 para el debate teórico, 2 para la propuesta. De ahí entonces que venga a ser algo no abstracto, sino un constructo argumentado sólido, claro y específico. Ese es entonces el punto final, la cereza en la copa de nieve de este proyecto de intervención en la materia de desarrollo de proyectos de intervención educativa. Compañeros, es un honor este trabajo. Espero que les haya servido esta videoconferencia, esta videoplática, y podamos entonces entregar a la brevedad su constitución del trabajo, que es meritorio para la evaluación. Estamos hablando de 2 semanas, lo que vendría siendo, estaríamos hablando de lo que es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 de junio. Sin otro en particular, quedamos a sus órdenes y nos vemos por clase. Gracias. Hasta pronto.